importante y he estado tratando de escudriñar un poco en la historia de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros siglos después de Cristo. Y es interesante que se hablaba de la iglesia. Y hay una expresión que a mí me llamó la atención y por eso titulé el mensaje de esta mañana, mirad cómo se aman. Esa es la famosa palabra que al final del siglo II Tertuliano ponía en boca de los paganos, en los que no creían en el Señor, que ellos admiraban cómo se querían los cristianos entre sí. Debemos de hacerlos presentes también en este día, en nuestra vida, en nuestros corazones. Porque bien lo decía en una de las recomendaciones, el doctor dice, ¿saben qué? Es importante que el amor se demuestre a través de mi cuidado. El cuidado que yo tenga también significa el cuidado de mis seres queridos, ¿sí o no? Si yo soy alguien que me descuido, muestro cierto egoísmo hacia los que están en mi entorno, a mi alrededor. Así que quiero leerles literalmente lo que este hombre, este apologista, dijo en el siglo II. Y él escribió, pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos, pues dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos solo se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse unos a otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo tienen por infamia, a mi entender, solo porque entre ellos todo nombre de parentesco es solo con falsa, afectada piedad. Es interesante como si nosotros comprendemos cómo fue la dinámica de la iglesia y cómo los paganos, los que no tenían a Dios, admiraban la manera en que ellos se trataban, en que ellos se relacionaban. El hecho de que ahora tenemos por costumbre llamarnos hermano, hermana, debemos de entender el peso de lo que nosotros estamos diciendo. Conlleva una gran responsabilidad. ¿Responsabilidad hacia qué? Hacia cuidar, animar, fortalecer, cuidar de quien nosotros decimos es nuestro hermano. Y no estamos hablando de hermanos, ¿verdad?, de manera sanguínea, biológica. Estamos hablando de hermanos en la fe que los vemos como los mismos y que estamos en un caminar y que por eso nos identificamos. En el día a día de nuestra vida también es importante que ese hermano o esa hermana encuentre en cada uno de nosotros que decimos ser creyentes cristianos y somos hermanos, un hombro donde llorar, un hombro donde descansar, un hombro donde poder fortalecerse en medio de las crisis, en medio del dolor, confiando de que somos instrumentos de Dios para bendecir. ¿Cuántos son un instrumento de Dios? ¿O quieren ser un instrumento de Dios? Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Somos llamados no solamente a tener un nombre que en mucho tiempo y en esta época se ha vuelto como una moda, decirnos cristianos, pero conlleva mucho, ¿verdad?, en cuanto nosotros entendemos y practicamos en nuestra vida diaria. Por eso, retomando un poco más, y después vamos a ir a la palabra porque el tiempo vuela, este hombre Tertuliano en su apología con los gentiles nos ofrece un testimonio de primera mano sobre la vida de los cristianos primitivos. Ahí leemos que los paganos, admirados de la fraternidad que se entablaban entre los seguidores de Jesús, murmuraban envidiosos, mirad cómo se aman. Sin duda, esta concepción de la iglesia, esta idea de la iglesia como comunidad fundada en el amor, donde todos con sus flaquezas e imperfecciones tienen cabida, fue el fermento que facilitó
la expansión de la fe en Jesús en esos tiempos. Y deberíamos, estimados, preguntarnos con espíritu crítico si no habrá sido precisamente el decaimiento de esa concepción y su sustitución por otra demasiada legalista la que ha determinado a la postre el retroceso de que muchos vengan a la fe o conozcan de Cristo. No sé si me estoy dando a explicar, porque es importante de que nosotros somos el vivo testimonio de Cristo. Yo, representante de Cristo en la tierra, soy el vivo testimonio de Él, o debería de serlo, de su amor, de manifestar su amor para con los demás. ¿Sí o no? Eso es lo que la Escritura me dice. Por eso es importante, una vez más, que usted y yo conozcamos la verdad. Y la verdad que nos muestra la Escritura. Lo que el Señor espera que usted y yo, como creyentes, repliquemos de Él. No lo que nosotros creamos que es conveniente. No lo que nosotros supongamos que es conveniente. Necesitamos, alguien me dijo en una ocasión, tu normalidad no es mi normalidad. Es cierto, porque mi normalidad se basa en lo que la Escritura me dice. La manera en que yo voy a relacionarme con los demás está determinada por una norma, y esta norma la encontramos en la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de buscar cómo me voy a relacionar con mi pareja, con mi esposa, cómo me voy a relacionar con mis hijos. Hay una norma, hay una directriz y la encontramos en la palabra. ¿Cómo me voy a relacionar con aquellos que me maltratan o blasfeman o dicen cosas injustas acerca de mí? La Escritura me da el norte. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo reconozcan a Cristo en medio de mis acciones, en medio de mi vida. Me ha tocado atender a muchos jóvenes y algunos de ellos, una gran mayoría, nacidos en el Evangelio o en hogares cristianos. Cuando entran a la adolescencia, estos jóvenes dicen, ya no quiero saber nada de la iglesia. Le estoy diciendo una realidad, una verdad. Ya no quiero saber de nada de ir a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de Cristo. ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Y es la manera en que nosotros, cuando nos apartamos de esta verdad y no la aplicamos en nuestros hogares, afectamos de una manera profunda esa semilla de la fe en el corazón de nuestros hijos. Porque una vez más, no debemos manifestar lo que yo creo, tengo que manifestar lo que Él espera que yo manifieste en mi vida diaria. Amén. Lo escucho calladito y dicen, no, este vino con la cutacha desenvainada. No, yo quiero animar, tiene como objetivo este mensaje cuando lo escribía, era animar el corazón del pueblo, porque vamos a tener un tiempo donde vamos a comunicar el siguiente mensaje: hay esperanza en Cristo. ¿Cuántos creen que hay esperanza en Cristo? Y viene un evento en la iglesia donde estaremos moviéndonos a comunicar este mensaje. Hermanos, a los de afuera, hay esperanza en Cristo. Solamente en Él podemos tener nuevas esperanzas. Solamente en Él tendremos nuevas expectativas. Solamente en Él se transformarán las cosas que han venido agobiando nuestra vida. Hay esperanza en Él. Pero ¿quién es el que comunicará el mensaje? ¿Quién es el que llevará el mensaje? ¿A dónde estos llevarán el mensaje? ¿Quiénes son los mensajeros? Diga conmigo, yo. ¿Quién es el mensajero? A ver, algunos no se están comprometiendo. ¿Quién es el mensajero de esta buena nueva? Usted y yo. El asunto está, como yo he comunicado anteriormente. Por eso es tiempo de que usted y yo
nos apeguemos a lo que la palabra de Dios dice en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida y lo que nosotros hacemos con los demás. Así que la Biblia nos revela esa verdad y es nuestro manual que nos muestra la norma, nuestra fe y nuestra manera de vivir. Así que tenemos un reto por delante. En Juan capítulo 13, versículo 34, yo le voy a invitar que abra su Biblia, su app o lo que usted, ¿verdad?, tenga a mano, o la Biblia impresa. Pero en Juan capítulo 13, 34, escuche lo que dice. Jesús hablando, así que ahora, dijo Jesús, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. ¿De qué manera? Tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. ¿De qué forma usted va a amar a los demás? De la manera en que Jesús le ha amado a usted, de la manera en que Jesús ha demostrado su amor para con usted, perdonando sus pecados, echando por un lado todo aquello que estorbaba para que esa relación con usted se estableciera de manera profunda, no tomando en cuenta nuestros fracasos, nuestros errores. En eso se manifiesta el amor del Señor hacia nosotros. Así, de esa manera, también usted y yo debemos de manifestar el amor hacia los demás, tal como Él nos amó. Amén. Imagínense cómo sería esa avalancha viniendo sobre la vida y en el contexto donde usted se maneja. Y usted mostrando el amor de Cristo. Usted mostrando su verdadera fe en quien está depositada. Y que no son las circunstancias que lo mueven, sino realmente su fe. Que usted no responde, ¿verdad?, visceralmente, sino que responde de acuerdo a lo que la Escritura le enseña. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 43, vamos ahí. Si usted puede resaltarlo, o sabe que es una palabra que está haciendo eco en su corazón, no la pase por alto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús viene a subir el estándar. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y les persiguen. ¿Cuál es la dinámica, el corazón que yo debo de manifestar ante tal situación? Es sumamente lo contrario a lo que mi naturaleza me dice que debo de hacer. Si me dice una palabra, yo le voy a decir 2. Si me dice 3, le diré 5. Y así sucede en nuestra naturaleza. Pero cuando vamos a la Escritura, a la verdad, nos enseña un camino muy distinto como creyentes. Y sucede en nuestro matrimonio cuando también no entendemos que ahí en el seno del hogar también esto es aplicable. Si mi esposo se pone enojado conmigo y me dice cómo yo voy a responder, o viceversa, cómo yo voy a manifestarme cuando mi hijo se me altera. ¿Qué te pasa, chaval? Uno agarra, bueno, eso fue hace muchos años. Lo que tenía en la mano, ¡guau! ¿No? Unos dicen la chancleta voladora, otros dicen, ¿verdad? ¿Cómo yo debo de responder? La Escritura me lo enseña. Debo de ser paciente. Debo de ser firme, por supuesto, pero ¿sabe qué? Operando en el amor que la Biblia y la Escritura me enseñan. Porque si amáis, versículo 46, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los gentiles o los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Cómo es nuestro ejemplo de amor en los distintos contextos? Así que conozcamos la verdad, no vayamos haciendo las cosas como nosotros creemos. La Escritura nos enseña y número 2, vivamos esa verdad.
de una manera práctica, deseosos de ver el fruto que ésta generará. Imagínense un contexto de trabajo donde tiene gente que quiere o está serruchándole el piso, pero su respuesta no va en función de lo que ellos están haciendo, sino en función de lo que la palabra dice. O estaré orando por esa persona, estaré pidiéndole al Señor que la bendiga, estaré pidiendo de que Él se le revele Cristo a su corazón, y no respondiendo desde mi naturaleza, sino practicando lo que la Escritura me dice. Probablemente, tarde o temprano, tendremos a alguien que conquistaremos para Cristo, porque estamos nosotros practicando la verdad. Estaremos trayendo a alguien para Cristo, porque va a decir: hey, tanto que yo le he hecho y mira cómo se porta conmigo, tanto que yo le digo y nunca he escuchado una mala crianza o una palabra áspera de parte de él o de ella. Eso es un testimonio poderosísimo. Nuestro testimonio hacia los demás va a ser un testimonio que generará deseos de conocer a ese Cristo y a ese Señor al cual usted y yo también servimos. Amén. Así que vivamos en la historia de la enseñanza de los 12 apóstoles. Dice lo siguiente: todo profeta que predica la verdad, si no cumple lo que enseña, es un falso profeta. En Santiago 1, 22, 25 dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en prácticas y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? No ser oidores olvidadizos de lo que escuchamos en todo tiempo acerca de la palabra. Es un asunto de atesorarla en nuestros corazones. Ir, aunque creemos de que no, yo creo que tratarlo con amor cuando me está tratando con desprecio, no es eso lo que me dicta mi corazón, no es eso lo que me dicta la cultura. Entonces, ¿saben qué? Yo no voy a obedecer lo que la palabra de Dios me está diciendo. Aquí se encontraron el coyol y la piedra, o la piedra y el coyol. No sé si saben esa expresión. Aquí vamos a chocar, aquí se va a encontrar con una pared, aquí, y nos ponemos contenciosos. Pero dice que el que obedece, entonces Dios le bendecirá por su obediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Y todos decimos amén. El Señor te bendecirá, amén. La bendición de Dios te alcanzará, amén. Y eso es verdad, pero necesitamos obedecer la palabra, la Escritura, lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra de las historias, para ir terminando, que pude copilar, y ahí voy, poco a poco, pero que anima mi corazón a entender que la palabra de Dios debe de ser siempre el norte para mí, para lo que yo decido en el día a día. Aristides de Atenas dijo lo siguiente acerca de los cristianos: socorren a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos, hacen bien a los enemigos, no adoran a dioses extranjeros, son dulces, son buenos, son pudorosos, sinceros y se aman entre sí. No desprecian a la viuda, salvan al huérfano. El que posee da sin esperar nada a cambio al que no posee. Cuando ven forasteros, los hacen entrar en la casa y se gozan de ello.
reconociendo que ellos verdaderamente son hermanos, ya que así llaman no a los que son según la carne, sino a los que son según el alma. Y esto lleva, estimados amigos, en este día, a que a través de nuestra vida pueda ser anunciado Cristo. Yo no soy el importante, yo no soy el más relevante. El más relevante es Cristo en mi vida. Yo soy segundo, alguien usó esa expresión por ahí y se viralizó. Yo soy segundo. Cuando yo estoy preocupado por mi imagen, creo que estoy en la posición incorrecta. Debo de presentar la imagen de Cristo a través de mis acciones, día a día. Esto no es un asunto de, ¿verdad?, simplemente venir, es un asunto de decidir en nuestro corazón obedecer lo que la palabra de Dios me invita a hacer. Y usted entenderá, cuando usted la practique, cuán poderosa es y qué efectividad tiene en la vida cuando le obedecemos y le prestamos atención. Hace muchos años, en mi principio de vida cristiana, mi relación con mis padres no era la mejor. De hecho, era un desastre, podría decirlo categóricamente, la relación con mis padres, principalmente con mi papá. El asunto que cuando yo escucho hay que perdonar, la Escritura dice que debes de perdonar toda ofensa. Yo decía, ¿cómo lo hago? Porque es algo complicado de venir y sabiendo de que esa persona con la que tenés que hablar, hay muchas cosas de las que hablar y soltar. Pero un día le dije al Señor, dame la forma en que debo de hacerlo porque no sé cómo hacerlo. Y el asunto es que en un momento que había una reunión especial, me acerqué a él y le puse mi mano sobre el hombro y yo le dije, papá, te amo. Y sucedió algo extraordinario porque son cosas en el espíritu que uno no puede comprender a totalidad, pero hay algo que comenzó a generarse en ese momento en que solté una palabra que la Escritura me enseña que debo de hacer. Comenzó ese momento de cambio en mi relación para con él. Ya no había una demanda de justicia por los errores cometidos, sino que muy por el contrario, yo estaba esperando amarlo indistintamente de los fracasos o errores que se habrían cometido. Por eso yo lo puedo hablar con toda propiedad, lo que hoy estoy compartiendo. Porque la relación con él creo que no hubiese sido la mejor si no hubiese obedecido a lo que la Escritura me dice. ¿Cuántos en este lugar podríamos estar molestos con nuestros padres por alguna acción? Molestos con nuestra esposa por alguna situación, molestos con nuestros hijos. ¿Saben qué? Necesitamos reconciliarnos conforme a lo que la palabra nos dice. Por eso, de esa manera, cuando lo obedecemos, seremos bendecidos. Contaremos con el favor de Dios, contaremos con la protección de Dios, contaremos con el cuidado de Dios, porque estamos dispuestos a obedecer indistintamente de lo que esto conlleve. Y el mayor problema para obedecer la palabra es nuestro orgullo. Yo no voy. Olvídese de que yo voy a rebajarme con mi hijo a decirle, perdóname. Olvídate que yo voy a ir donde mi esposa y decirle, me equivoqué. Jamás. El gran problema en la vida del ser humano consiste en su orgullo. No quiero reconocer y no lo voy a reconocer y no daré mi brazo a torcer jamás. Aquí, no sé si a usted le ha pasado, pero me pasó. Pero una vez más, hermanos, concluyendo en este tiempo, necesitamos ir para que cuando anunciemos en Cristo hay esperanza, vengan a los pies de Cristo y nos vean a nosotros como anunciadores de esta buena nueva. ¿Sabe qué? Sin duda alguna la gente diga, realmente tenés toda la razón. Realmente, si yo quiero saber y conocer
a ese Jesús del cual me estás hablando. Realmente yo quiero ir a esa congregación porque sé que allí es el lugar donde yo puedo desarrollar mi relación con Cristo. Yo quiero conocer porque lo veo a través de tu persona. Y esa es la cuota de responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Si usted dice, es que fíjese que le he paseado tantas veces, ¿sabe qué? Dejémonos de excusas y comencemos el día de hoy a hacer las cosas como es, hacer las cosas como la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos se animan? Levante su mano. Yo estoy en eso. Créele al Señor y Él bendecirá su vida, porque usted va a ser alguien que obedecerá su instrucción, su consejo, y lo verá, esa bendición, en su vida, en su hogar, en su familia y en todo lo que usted haga. Que Dios les bendiga en esta mañana.